es una palabra espiritual y para poderla entender hay que estar en dimensiones espirituales. Es lo que llaman la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual. Primera dimensión, segunda dimensión, tridimensión y cuarta dimensión. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la vida. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios hay que entenderla espiritualmente. Si tú piensas que la Biblia es un libro secular, como de Newton, de física, estás embarcado. No puedes entender nada. Es un libro espiritual. Entonces tenemos que partir de nuevo, que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3 que tiene que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no podrá ver las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo que dice la palabra de Dios, no yo. Entonces hoy vamos a estar mirando algunos misterios que a Dios le ha placido revelar. Como dice Lucas 8:10, tampoco es el mensaje. Pero dice Lucas 8:10, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. A nosotros es a lo que Dios nos ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Amén. Amén. Las cosas de Dios son secretas y las reveladas para nosotros. Y a nosotros es a lo que nos ha dado esa capacidad para conocer los misterios del reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya conociendo esto, vamos a tratar 3 modelos de secretos que la iglesia debe conocer. Lucas 5:12. Vamos a Lucas 5:12. Cuatro, amén. Amén. Dice en Lucas 5:12. Sucedió que entrando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este pasaje también lo habla Mateos y también lo habla Marcos. Pero ¿por qué queremos escoger este por Lucas? Porque Lucas era médico. Y Lucas, como médico, no dijo, como decía Mateo, como decía Marcos, que era un leproso. Él dijo, un hombre lleno de lepra. Es decir que aquel hombre estaba en la etapa terminal de la enfermedad. Ya estaba lleno de lepra. Los que no conocen este mal que se llama el mal de Hansen, yo he tenido que orar por personas que tienen esa enfermedad a lo largo del ministerio. Incluso tuve un familiar cercano, un primo hermano mío que vino de la montaña y al cabo del tiempo se empezó a tener fiebres y le descubrieron que aquel muchacho tenía el mal de Hansen, como se le descubre, como se le llama, porque fue el nombre del científico que descubrió el bacilo de la lepra, Hansen. Entonces, él se estaba hinchando en sus coyunturas, sus dedos, y la falange, la última falange, donde está la uña, la fue perdiendo. Bendito sea el Señor, tuvimos que orar por él y hoy está sano, gloria al Señor. Pero le quedaron las secuelas en sus dedos. He tenido que orar por una compañera de trabajo, una esposa de un amigo mío. Hasta que ella no dé su testimonio, no voy a pronunciar su nombre, pero seguro me debe estar mirando. Y aquella mujer también pasó por esa enfermedad y estuve orando. Ella lo que estaba era hinchada, hasta cuando llegamos a ella estaba hinchada. Y estuvimos orando, le pusimos las manos y el Señor la sanó. Pero aquí del hombre que estamos hablando, este hombre dice que estaba
lleno de lepra. Es decir, que te pueden declarar leproso desde que empieza con los primeros síntomas, desde que descubren que tienen la enfermedad. Pero dice que aquel hombre, dice Lucas que era médico, ya estaba lleno de lepra. Amén. Y aquel hombre sabía que Jesús, Él es el autor de la vida, que Jesús puede sanar. Aquel hombre sabía que Jesús puede sanar, pero aquel hombre, como parte de la iglesia de hoy en día, no sabía si Jesús quería sanarlo. Y no estamos hablando a Iglesia Columna del Reino ni a Ministerio Apostólico y Profético Columna del Reino. Estamos hablando de la Iglesia Universal. El 50% de la iglesia piensa que Jesús quiere que esté enfermo, o que es la voluntad que esté enfermo. Y aquel hombre le dijo: si quieres, límpiame. Eso es un error de la iglesia. Y Jesús, ni lento ni perezoso, dice que se acercó, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Entonces, aquello que le pasa a la iglesia por la mente, de que es la voluntad de Dios estar enfermo, o que es, no sé qué nombre le quieran poner a estar enfermo, eso no es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera carta a la iglesia de Tesalónica 5:18 dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros a través de Cristo Jesús. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Él no puede decir, dice que dando gracias en todo. Y me imagino yo una escena de un papá diciéndole: hijo, dime papá, te voy a dar una tuberculosis. Gracias, papá. Hijo, ¿qué? Te voy a dar un cáncercito. Gracias, papá. Cuando la palabra de Dios dice que hay que darle gracias a Dios en todo, es porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Por lo tanto, tienes que darle gracias. Sí, amén. ¿O quién se atreve a darle gracias con un tumor en el pie? ¿Quién se atreve a dar gracias? Le doy gracias a Dios en todo, aunque me esté comiendo ya el hígado, la vesícula y el pulmón. No es la voluntad de Dios. Incluso desde que empezó Lucas 2:14, ¿qué dice? Evangelio de Lucas, el médico, 2:14, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. Cuando los ángeles estaban anunciando a Jesús, estaba diciendo que había llegado la buena voluntad. Gócense, porque llegó la buena voluntad.
Entonces que no me esté diciendo nadie que ese callo que te está matando es la voluntad de Dios. Aleluya. Por lo menos en esta dimensión de columnas del reino, eso tiene que salir de la mente de la persona. No es la voluntad de Dios que tú estés así. Dile a tu hermano, no es la voluntad de Dios que tú estés pasando por eso. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si te está pasando algo, es el diablo. Y a eso lo tenemos que echar fuera. Y cumplir algunas condiciones. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que te tiene enfermo? ¿Quién es el que te tiene con ataduras? ¿Quién es el que te tiene pasando por todos esos problemas? Se llama Satanás. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. El que ve al Padre me ve a mí. Entonces Jesús y el Padre son uno. ¿Quieres ver la voluntad de Dios? Mira lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Quieres ver qué piensa Jesús a tu problema? Mira lo que hizo en la cruz. Te sanó, te salvó y te libertó. Esa es la voluntad de Dios. Para eso lo envió. Para deshacer todas las obras de Satanás. El que ve a Jesús está viendo al Padre. No lo sabes, Santiago. Tanto tiempo estoy contigo y me estás preguntando que te muestre el Padre. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bendito sea el Señor. Y quiero decirte, iglesia, que Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él vino para deshacer las obras del diablo, la hizo allá, la hace hoy y lo hará mañana. Amén. No, eso fue hace 2000 años. Dice la Biblia que no hay variación en Él. Es el mismo que está aquí sentado al lado tuyo. Amén. Está vivo. Y está vivo. Está vivo. Y ese que está vivo se paró y dijo: quiero ser limpio, para que nunca más me pregunte. Si tú quieres me puedes sanar. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu enfermedad, por lo que tú estés pasando, Jesús quiere que tú seas sano, limpio y salvo. Amén. Amén. Lo estoy diciendo así para que se le pegue bien a la iglesia. Porque no quiero personas que estén creciendo, incluso personas que pueden en un momento determinado estar ministrando aquí, en este lugar de santidad, en este lugar de autoridad, y todavía piensen que es una voluntad de Dios seguir enfermo. No me duerme este púlpito. Alaba. Se acabó. Hay que estar en revelación del reino aquí. Hay que conocer la voluntad agradable y perfecta del Señor. Vino para sanar, salvar y libertar. Aleluya. Amén. Primera verdad o primer secreto. Dice que al instante que le dijo sé limpio, el hombre fue limpio. Puedes cuidar el templo de Dios y tomar todos los mejunjes que tú quieras. Todos los batidos, lo que te dé la gana. Pero el que te sana, el que te salva y el que te liberta es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Primera verdad, Él vino, repite, Él vino para sanarme, Él vino para sanarme, salvarme para salvarme y libertarme. y libertarme. Ya aprendieron una verdad. Amén. Amén. Vamos a Mateo 8, del 5 al 13. Hoy le voy a dar 4 tiros al diablo. 4 tiros le voy a dar a Satanás.
por el tronco la oreja. Que no sepa para ni dónde va a coger. Mateo 8. Mateo 8, 5 al 13. Aleluya. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Digan, wow. Yo iré y le sanaré. Amén. Amén. No hubo una sombra de duda en su palabra. Yo iré. Amén. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ahí quiero dejarlo. El reino de Dios, Israel sabe que estaba dividido, había el reino del norte, el reino del sur, le llamaban Israel o Judá. Jesús estaba en Capernaum. Se entiende, y para que la iglesia que toma notas, que el cuartel general de Jesucristo era Capernaum. La gente pensaba que, como decía él un día, que no tenía dónde poner su cabeza, Jesús vivía como un jorle debajo de un puente. Negativo. Jesús tenía su cuartel general en Capernaum. Ya verán a través de la palabra cómo habla y dice de Capernaum. Amén. Amén. Nota importante, para que no vayan a nadie le vaya a hacer cuentos, no, que dice que no tenía ni donde poner la cabeza en una piedra. Jesús sí tenía lugar donde dormir. Amén. Amén. Él no estaba por ahí pegado. Esto lo dijo Mateo, pero quiero que el médico Lucas nos hable de esto también. Vamos a Lucas 7. Porque este pasaje son los evangelios sinópticos. Sabe que los evangelios sinópticos significan aquellos tres evangelistas que más o menos hablaron igual lo que estaba pasando. Se llaman sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. No así Juan. Pero esto siempre hablaban similar. Así que algo que veas en Mateo lo puedes ver en Lucas y lo puedes ver en Marcos. Pero cada uno lo miraba desde su punto de vista. Mateo era cobrador de impuestos, sabía mucho de finanzas, economía. Y Lucas era médico. Entonces cuando trataba algo sobre enfermedad era más específico. Amén. ¿Ya están aquí? Lucas 7 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Ya pone que estaba a punto de morir, Lucas. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. Es decir, que el hombre estaba cosechando lo que sembraba, porque dice que este centurión daba ofrendas. Y la Biblia sabe y lo dice, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Daba ofrendas. Entonces tenía posibilidad de pedir que Jesús llegara. Por eso fue que aquellos vinieron también a interceder. Dice: porque ama a nuestra nación, versículo 5, y nos edificó una sinagoga. Mira si hacía bien el centurión. El centurión representa a Roma, estaba en un país colonizándolo, sin embargo, le daba ofrenda y le había hecho una iglesia. Un extranjero. Y así están esperando mucho que venga un extranjero y nos construya una iglesia. No, son con lo de aquí. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entre bajo mi techo.
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre no quería otra cosa. Este hombre no quería de Jesús una limosna. Este hombre no quería de Jesús que le llevara el manto. Este hombre no quería que Jesús le mandara el sudor, una botellita de aceite. Este hombre, lo que llamó la atención de Jesús fue la importancia que le dio a la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Amén. Y Jesús se paró y dijo, ni aún aquí en Israel, porque Capernaum estaba en el norte, en el mar de Galilea. Capernaum, una ciudad costera, y pertenecía a Israel. Dice, y aún en Israel no me he topado una fe como la de este hombre, incluyendo sus 12 discípulos. Le estaba diciendo, este centurión tiene más revelación que usted. Dile a tu hermano, el venir a la iglesia no te da revelación. No te da revelación. Y es el Espíritu Santo Es el Espíritu el que te hace revelar la palabra. que te hace revelar la palabra. Di la palabra, dijo el centurión. Y aquí coincide Mateo y Lucas. Di la palabra. No tu palabra. No tu teología. No tu interpretación de la Biblia, por la cual han salido tantas iglesias y tantas denominaciones, y están llenas de llagas igual que aquel leproso. ¿Por qué? Porque no tienes revelación. Di la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que funciona. Dile a tu hermano, di la palabra. Di la palabra. Dile a tu hermano, ¿crees en la palabra? ¿Crees la palabra? Dile a tu hermano, ¿escudriñas la palabra? Di la palabra. Dile a tu hermano, ¿repites la palabra? Repite la palabra. Dile a tu hermano, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Dile, no, yo no tengo Biblia. Esta mañana. Dile, no tengo. Entonces, ¿cómo vas a vivir en el Evangelio si tú no tienes Biblia? Di la palabra, le dijo el centurión. Aleluya. Y Jesús se paró y dijo, wow, este hombre sabe la importancia de mi palabra. Inclina tu oído. Vamos allá. Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. 3 amén. 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 Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No te aparte, que no se aparten de tus ojos 21, guárdalas en medio de tu corazón. Inclina tu oído a mis dichos, inclina tu oído a mis razones. En este momento estás corriendo el riesgo de oír dos cosas. O estás oyendo lo que dice Dios, o estás oyendo lo que te está diciendo el diablo. Esto es un asunto de enfocarte, de decidir oír la palabra. Inclina tu oído a la palabra. Está atento a mi palabra. ¿A qué? A la palabra de Dios. No oigas otra palabra. Por favor, iglesia, si en algo tengo que pedirte un favor, no oigas otra palabra. Es la que funciona, es la palabra de Dios. Déjate de estar oyendo o leyendo teologías que no son de la palabra de Dios. Pueblo de Dios, despierta. Amén. Aquel centurión dijo, di la palabra. No me hables de Fidel, no me hables de Raúl, no me hables de Peña Nieto, no me hables de Lenin. Di la palabra. Di la palabra. Hijo mío, ¿Qué es lo que tú tienes que oír? La palabra. Amén. Por estar oyendo otras cosas es que está así la iglesia. Por eso es que el pastor se pone así a veces, a punto de dar aguantazo. Despierten, que es la palabra de Dios, la que te sana, la que te liberta, la que te enriquece, la que te multiplica, la que te enseñorea. Es la palabra de Dios.
Ahí está la respuesta. No busque más nada. No esté leyendo cualquier otra cosa secular. Amén. La palabra es la que te dice, la que te elimina. ¿Y qué hay de si el Señor permite que me duela? ¿Y qué hay que si? Elimina eso de tu boca. ¿Y qué hay de que nada? ¿Y qué hay de que te sanó? ¿Y qué hay de que te libertó? Iglesia. ¿Y qué hay si es la voluntad? La palabra te va a decir, mi voluntad es agradable y perfecta. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera mi alma. Es mi voluntad que tú tengas salud. Si tienes algún callo, te lo está poniendo Satanás. Échalo fuera. Levanta la mano y di lo que tengo. Lo que tengo. Si todavía lo tengo, me lo está poniendo el diablo. Pero Jesucristo vino para echarlo fuera. Ahora en el nombre de Jesús, dile fuera. ¡Fuera! Espíritu. Si oyes al doctor, no estás oyendo a Dios. Si oyes al consejero matrimonial, te va a decir que te divorcie. Si oyes al banquero, te va a decir que vayas a la bancarrota. Si oyes al oficial de migración, te dice que te va a tirar por el muro del lado para allá. Wow. Si oyes lo que dicen tus hijos, lo perdiste. Aquellos que están en rebeldía hoy, haciendo cosas que ni debían de hacer. Estás escuchando otras voces. Si estás oyendo eso, estás escuchando otras voces que no vienen de Dios. Y esas voces lo que van a hacer que te van a desenfocar. Yo no sé si ustedes se conocen la historia del caballo sordo. ¿Se acuerdan aquello? No. Dice que hicieron una carrera y pusieron unos cuantos caballos, pusieron uno que era sordo. El dueño lo corrió 2 o 3 veces directo hasta la meta. Y le decía, por seña, he aquí la corona. Y él dijo, está bien. Y ya pusieron a los caballos y ¡pah! Sonaron el disparo. Y al poco rato dijeron, ¡hay un espinal! Y se pararon 2 y siguieron 3. Al poco rato dijeron, ¡por ahí hay un muro! Se paró otro. Y él seguía. Más para adelante dijeron, ¡hay un hoyo! El otro se paró y llegó solito él. Campeón. Y le dijeron, ¿qué pasa? Dice, no está desenfocado, es sordo. Adelante. No oye lo que está diciendo el médico.